Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta con ustedes. Nosotros somos los veterinarios haciendo extensionismo digital. El día de hoy vamos a hacer referencia, bueno, primero los saluda como de costumbre José Alberto Cano y Miguel González. Ahora sí, el día de hoy vamos a hacer referencia a una pregunta que me hizo un amigo. Claro, no se dedica al ámbito de medicina veterinaria, al ámbito veterinario, y me hizo un cuestionamiento pues muy válido, vaya, ¿no? Porque ahora sí que fuimos a comernos un taco de carnitas, y entonces empezamos a platicar, pues ahora sí que de nuestras actividades, y empezó ya a platicar un poquito sobre lo que tiene que pasar para que llegue esa carne a nuestro taco, ¿no? Y salió la duda ya platicando con Alberto, fue así de que, pues, ¿cuál es toda la trayectoria o todo lo que tiene que suceder para producir un kilo de carne? Porque nosotros en el ámbito veterinario, pues tenemos conocimiento, más los que nos dedicamos a especies mayores o a especies de producción de alimentos, pues qué es lo que sucede o qué es lo que hay detrás de una vitrina en donde la gente que no está involucrada en este aspecto, pues llega y pues nada más ve el kilo de carne, ve la pieza de carne, pero no sabe qué es lo que hay, todo lo que hay detrás de esto, ¿no, Alberto? Sí, hola, gracias por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Y justamente es una duda que muchos no llegan a captar, y que todos estos procesos y caminos que lleva la carne, pues le van dando un costo. Y entonces, pues es entender que cuál es el camino que sigue esta carne para que llegue a nuestro plato, ¿no? Y pues obviamente, pues lo primero que tenemos que discutir es qué pasa cuando uno de nuestros amigos productores llega a tener un animal en finalización, es decir, que tenga un cerdo o un bovino ya listos para comercializar. Pues lo primero que se tiene que hacer es pues negociar el precio, pues ya sea o con el carnicero o con el introductor o con la persona que lo va a llevar al lugar donde se va a procesar, que en algunos casos es el rastro, ¿no? Y ojo, esta negociación pues incluye pues el transporte del lugar de procesamiento o de producción al lugar de procesamiento, ¿no? Y hay veces que esas distancias pues no es a la vuelta de la esquina, y se tienen que colectar en diferentes centros, ¿no, Miguel? Sí, así es. Una parte es toda la etapa del crecimiento y engorda de los animales, ¿no? Digo, de que eso lo hemos tocado de cierta medida en varios puntos. Esa es una etapa, digamos, de esta historia del kilo de carne, ¿no? Pero la otra etapa efectivamente es, pues ahora ya tienes el animal finalizado, ¿qué hago? Y ahí, claro que los precios van variando, de los precios del animal en pie, pues van variando. Un animal en pie se le llama al animal que está finalizado, que ya está listo, que ya alcanzó el peso adecuado para llevarlo a rastro, y que lo vendes vivo, ¿no? A eso se le denomina a un animal en pie. Y el precio de esos animales en pie pues varía primero entre especies, ¿no? Dependiendo ahora sí que y también varía dependiendo del estado en el que nos encontremos, en nuestro caso nosotros de la República Mexicana. Y todavía esas variaciones entre especies van cambiando a lo largo del año, a lo largo de los meses, a lo largo de las semanas, e incluso en el caso particular del cerdo, muchas veces el precio del animal en pie varía todos los días, ¿no? O sea, todos los días hay variaciones, no lo puedes vender al mismo precio todo el año. Y no es lo mismo el precio de un animal joven a un animal viejo, que normalmente le llamamos animales de desecho. Es decir, que tuvieron un fin zootécnico, vamos a enfocarnos que era un bovino que a lo mejor se dedicó a producción de leche, que acabó ya su tiempo de producción lechera, o de cerdos que se acabó su tiempo de producir lechones y que debido a su edad ya no lo podemos mantener en esa etapa. ¿Por qué? Porque económicamente ya no es viable, y esos animales se llaman de desecho. Como son animales viejos,
pues el precio también va a ser diferente a un cerdo de 6 meses o a un bovino de 1 año, año y medio, y eso también influye en el precio. Ahora, aquí va enlazada toda una cadena productiva, ¿no? Una cadena de comercialización, digamos, ¿no? Está, como bien mencionaba Alberto, el introductor de ganado, el que compra y vende, el que revende, el que tiene su carnicería, también o sea, que el mismo productor que decide no hacer uso de todas estas cadenas y va y lleva hasta el rastro, ¿no? Y aquí van incluidas también ciertas situaciones con respecto al bienestar de los animales, tanto en el traslado como en el arreo, para que suban a los camiones o suban a los vehículos y que también sean descargados en los vehículos, ¿no? Cabe mencionar que cuando se suben a los vehículos, aquí entra también el gobierno en el monitoreo del movimiento de animales y que en algunos casos se tienen que pasar esas inspecciones fitosanitarias para demostrar que esos animales que se llevan a otros lados no estén llevando o enfermedades o parásitos y que se haga ahí una distribución de patógenos increíble, ¿no? Y en lo particular, la norma 033, en el caso de México, pues es la en donde vienen las especificaciones técnicas y de bienestar ahora también incluidas con respecto al transporte y manejo de ganado hasta llegar a los lugares en donde se realiza la matanza, ¿no? Que es el término adecuado. Ahora, llegando a esos centros de matanza, no crean que llegan esos animales y ¡pum! Órale, vamos luego. Se les tiene que dar un periodo de descanso, que casi siempre es un día. En ese día se les da agua, no se les da alimentos, sino solo se les da agua y se monitorea que todos vengan con buena salud y sin lesiones. ¿Por qué? Pues porque se pueden golpear, se pueden rozar con las paredes, en los corrales, pueden estar golpeados y todo eso pues tiene un costo como de, vamos a decirlo así, de almacenamiento más las instalaciones, más el personal que está ahí cuidando, más el médico veterinario que está verificando todos estos factores en los mismos animales, ¿no? Ahora, seguramente a todos nos ha tocado ver en carretera, de repente el camión, el tráiler, que ya lleva, se les llaman jaulas a los tráilers, en donde van llenos con jaulitas así pequeñas, donde van cerdos. Y nos ha tocado, o nos encontramos camiones con cerdos, con aves, con bovinos, ¿no? Y luego a mediodía, ¿no? Hacer el transporte de ganado es toda una logística muy complicada. Y hay veces que van a mediodía, no porque el transportista lo quiera, sino porque así lo haya planeado, sino porque tú no sabes si estuvo en un atasco, en una caseta cerrada, estuvo atorado en un accidente vehicular, y pues no se puede quedar el camión parado. Se tiene que ir y llevar a los animales lo más pronto posible por su bienestar. La mayoría de los camiones deben venir acondicionados con un tanque de agua por si se atraviesa con una situación similar. Lo que tiene que hacer ahora sí que el transportista es ahora sí que bajarse, pues activa el agua y a bañarlos, a regarlos, si es que hace mucho calor, si es que es mediodía y todo eso, para que los animales lleguen lo más cómodos posible, en condiciones más adecuadas posibles. Sí, ya llegando y les digo, después de darles el tiempo de reposo y de descanso a esos animales, pasan en el proceso de matanza. En ese proceso de matanza se obtienen las diferentes piezas o canales y esas canales pues nuevamente vuelven a ser inspeccionadas por un médico veterinario. Cabe mencionar que las instalaciones donde sucede esto, pues no son instalaciones como las de nuestra casa. Deben de ser instalaciones que tengan la mejor manera de ser lavadas antes y después para evitar el acúmulo de sangre, de bacterias, de desechos y que esto permita mantener una inocuidad en la carne. ¿No, Miguel? Es correcto. Y ahora, el proceso de matanza lo vamos a tocar en algún momento, porque no es una cuestión tan fácil. O sea, es todo un procedimiento que se tiene que llevar a cabo por parte de personal entrenado.
en donde lleva un aturdimiento, después un degüello, un desangrado, considerando tanto condiciones de bienestar y también de calidad de la carne, que tiene que ver mucho con la calidad del producto final que vamos a obtener. Ahora, siguiendo esa línea de proceso de muerte y despiece del animal, es en donde entonces ya obtenemos los cortes primarios que vamos a destinar pues ya para diferentes partes, ¿no? O sea, pueden ser carnicerías, puede ser para plantas de procesamiento, puede ser para rastros tipo inspección federal o también para lugares en donde le dan valor agregado, ¿no? Cabe mencionar que todos los trabajadores que estén involucrados, médicos veterinarios y tablajeros, no llevan pues, la ropa que traemos nosotros. Deben de llevar ropa de preferencia de color blanca y que deba de ser lavable. Es por eso que ustedes van a ver a estas personas involucradas con botas blancas, mandiles de plástico, cofias en su cabeza para evitar que haya cabellos y también de preferencia debe de haber cubrebocas. Sí. Normalmente, pues obviamente, pues sus manos van con guantes y obviamente todas esas personas deberían de ir bañadas previamente para evitar justamente con la contaminación de esta carne, ¿no? Ahora, después del despiece o de que obtenemos la canal, se tiene que hacer manejo de la temperatura de la carne, ¿sí? Tiene que haber un descenso rápido, digamos, que va desde los 45 a las 2 horas, un descenso rápido de la temperatura de la carne para que ésta tenga ese proceso de maduración de músculo a carne. Y después todo el manejo que se tenga que hacer de preferencia tiene que ser en frío. Ahí es donde empieza la famosa cadena fría, ¿sí? No es ahora sí que como nosotros lo vimos inclusive en los ranchos, algunos de nosotros luego platicamos, ¿no, Alberto? De pequeños, en donde vemos que a nosotros nos tocó ver en algún momento una matanza en un rancho, en un pueblo, y lo que le gusta a la gente del pueblo es la canal caliente, ¿no? Porque es a lo que estamos acostumbrados. Ya en procesos industrializados ya canal caliente ya no hay. O sea, tiene que ser todo enfriado rápidamente y todo el manejo tiene que ser manejado con esas temperaturas. Ahí me tocó visitar un rastro tipo de inspección federal en Saltillo, en donde Saltillo, pongan ustedes, fuimos en la época más fría, estábamos a 2 grados y a temperatura ambiente, y entrabas a la planta de procesamiento y la planta de procesamiento estaba a 4 grados. Entonces estábamos más calientitos adentro, ¿no? Pero así se mantiene toda esa cadena fría mientras se lleva a cabo todo el despiece, cortes y se decide para qué destino se va cada pieza. Posteriormente de que se obtienen ya esas piezas, se empiezan a empaquetar. Obviamente todo esto, como dice Miguel, es en cadena fría y después se empiezan a agrupar dependiendo de hacia qué mercado se va a destinar esto. Obviamente en algunas ocasiones pues se empieza a congelar esa carne. ¿Por qué? Pues porque justamente a lo mejor los lugares de punto de venta pues están retirados y se tiene que mantener lo más inocuo y fresco esa carne. Cuando digo fresco me va a decir congelado, pues ya no es fresco. Sí, es correcto, ya no es fresco, pero se trata de mantener la terneza, la jugosidad, el color de esa carne y en algunas ocasiones no se puede más que bajo condiciones de congelación. Algunos otros mercados que pagan más alto ese precio de esos productos, pues los piden refrigerados. Uno de estos mercados pues es el mercado asiático, que pide la carne de cerdo sin congelación. Obviamente esto como se cobra más caro, pues se tiene medidas higiénicas más elevadas para mantener estas condiciones. Pero ahora implica, ya de que está empaquetado, empieza nuevamente el trayecto de distribución y eso es otro gasto, otro transporte, ¿no? Que igual, nuevamente, no necesariamente va a estar cerca del lugar donde se va a consumir. Esto implica, nuevamente, cámaras de refrigeración o congelación, gente que empiece a transportar en los trailers esos productos y obviamente movilizarlos por los diferentes medios a los puntos de venta. Ahora, también mucho se ha hablado en el ámbito del por qué
¿por qué tengo que transportar a los animales hasta el rastro que está bien lejos? ¿Por qué no hago un rastro en la granja, ¿no? Por ejemplo. Lo cual tiene muchas implicaciones de bioseguridad. A lo mejor logísticamente puede ser como más práctico, porque pues yo tengo el rastro al lado de la granja y pues terminan los animales, los engordamos, los finalizamos, los llevamos al rastro, obtenemos el producto y todo, ¿no? Pero desde el punto de vista de bioseguridad, pues ahora sí que sabemos que no es tan conveniente tenerlos cerca porque puede haber contaminación cruzada de una forma muy fácil, ¿no? Entonces eso complica mucho, a menos de que las medidas de bioseguridad sean así explícitamente estrictas, tal vez podría ser el caso, ¿no? Yo no dudo que existan ahora sí que unidades de producción así de esa forma, ¿no? Pero es más riesgo con respecto a la contaminación cruzada. No nada más debe de ver desde el punto de vista de bioseguridad, también hay una normatividad que hace que el uso de suelo pues tenga un fin, y que si no, el uso de suelo es agropecuario, pues obviamente no van a permitir la instalación de un rastro en una zona que no tiene ese uso de suelo, porque se sabe que un rastro va a necesitar más electricidad, más agua, mejores carreteras. Tratamiento de los residuos. De los residuos. En cuanto a las carreteras me refiero a que pueda aguantar el peso de los trailers y que no se vayan a afectar, ¿no? Y vaya, si en un futuro tú quisieras meterte en un proceso de certificación de ese tipo de rastros, pues la primera limitante es que está cerca de una unidad de producción. Así es, ¿no? Entonces son varios los factores que influyen que no permiten este tipo de lugares que estén cercanos uno del otro, ¿no? Pero el conjunto de todos estos manejos hace o le va agregando esos costos de producción a ese kilo de carne que nosotros podemos adquirir y consumir en nuestros platillos diarios. Sí, y parecían muy inverosímiles todas estas cosas que ahorita platicamos, pero efectivamente pues mucha gente no tiene conocimiento de toda la labor que tiene el médico veterinario en cada una de estos eslabones de la cadena productiva, ¿no? En toda esta cadena productiva hay médico veterinario. Está desde que iniciamos nosotros, claro, los de la etapa de la engorda de animales y finalización, hasta los que supervisan transporte, ayuno, reposo, matanza, procesamiento y todo lo demás, ¿no? Entonces hasta ahí está un médico veterinario también. Sí, y bueno, pues creo que con esto pues terminamos este episodio en donde vimos todos los factores involucrados en la producción de 1 kilo de carne. Así es. Bueno, pues Miguel, pues muchas gracias a ustedes por estarnos acompañando. Les pido que no nos dejen de seguir en nuestras diferentes redes sociales, Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. Y los saluda en su canal Miguel González, José Alberto Cano, que somos los veterinarios, haciendo extensionismo digital. Saludos. Muchas gracias.